Él, un magnate frío y calculador, acostumbrado al silencio de los negocios. Ella, una mujer humilde que encuentra su escape en la música. Lo que sucede en este video es un encuentro que nadie esperaba. Un canto que rompe el silencio, un corazón que se abre. Lo que el dueño del lugar descubre al escucharla, lo hace llorar. ¿Qué secreto esconde esta voz? Dale like, suscríbete y comparte. En el corazón del distrito de negocios, donde las torres de cristal y acero se alzaban hacia el cielo como monumentos a la ambición humana, se encontraba Vortex Solutions, una de las empresas de tecnología más grandes y prestigiosas del mundo. El dueño y fundador, Elias Vance, era un titán de la industria, un hombre de 40 y tantos años cuya mente brillante había revolucionado la conectividad global. Su vida era una sinfonía de acuerdos multimillonarios, conferencias de prensa y la gestión meticulosa de su vasto imperio. Era respetado, temido y admirado, pero también era, en muchos aspectos, un hombre solitario. La soledad se había convertido en su compañera silenciosa, un eco en los vastos y lujosos salones de su mansión. La pérdida de su esposa años atrás, a causa de una enfermedad incurable, había dejado un vacío que ni el éxito ni la riqueza podían llenar. Elías, incapaz de lidiar con el dolor, se había sumergido en el trabajo, en la acumulación de más poder, más control, más fortuna. Había olvidado el calor de la conexión humana, la dulzura de la música, el simple placer de la vida. Para él, la gente era, en su mayoría, piezas en el tablero de su imperio, un medio para un fin. Entre el numeroso personal que mantenía los impecables pisos de Vortex Solutions, se encontraba Ana. Ana era una mujer de unos 50 años, de origen humilde, con manos trabajadoras y un rostro surcado por las marcas de una vida de esfuerzo. Era una empleada de limpieza, una de las muchas figuras que se movían por las noches, como sombras silenciosas, limpiando los rastros del día. Su uniforme era un overol sencillo, su herramienta, un carrito de limpieza que transportaba consigo por los vastos y vacíos pasillos. Ana era, para el día a día de la empresa, una figura invisible. Los empleados de alto nivel, los ejecutivos, el propio Elías, rara vez la veían, y si lo hacían, era solo una silueta en el fondo, una parte del paisaje que no requería atención. Su salario era modesto, su vida, sencilla, y su única posesión valiosa, a sus ojos, era un pequeño apartamento que había logrado pagar con su sudor y su esfuerzo. Ana, sin embargo, tenía un secreto, un tesoro oculto que no podía ser robado ni tasado. Ana tenía la voz de un ángel. De joven había soñado con ser cantante, con pisar los grandes escenarios, con llenar auditorios con su voz. Pero las circunstancias de la vida, la pobreza, la necesidad de cuidar a su familia, habían truncado sus sueños. Su voz, su pasión, se habían convertido en un consuelo privado. Por las noches, cuando las oficinas de Vortex Solutions estaban vacías y el único sonido era el zumbido de los aires acondicionados, Ana se movía por los pasillos, con la luz tenue de su carrito de limpieza como su única guía, y cantaba. Cantaba viejas canciones de amor, melodías que hablaban de esperanza, de dolor, de resiliencia. Su voz, rica, melódica, llena de una emoción genuina, resonaba en el vacío de la inmensa oficina, llenando el silencio con una belleza inesperada. Cantaba con una pasión que venía de lo más profundo de su alma, una voz que era el eco de sus sueños perdidos, de sus alegrías y sus penas. Para ella era su forma de rezar, de meditar, de conectar con algo más grande que ella. Una noche particularmente fría, Elias Vance se había quedado hasta muy tarde en su oficina. Estaba inmerso en un informe financiero, su mente tan absorta en los números que no prestaba atención al mundo exterior. De pronto, un sonido suave, casi imperceptible, se filtró por las puertas de su oficina. Un sonido que no era el habitual zumbido de los servidores. Era una melodía que era extraña y familiar al mismo tiempo. Elías, con el ceño fruncido por la interrupción, se levantó de su escritorio y abrió la puerta de su oficina. El sonido se hizo más claro, más fuerte. No era una canción de la radio, era una voz de mujer. La voz era tan pura, tan emotiva, que lo detuvo en seco. Elías, un hombre que no perdía el tiempo en trivialidades, sintió una punzada de curiosidad que no pudo ignorar. Siguió el sonido por el pasillo, con sus pasos amortiguados por la alfombra de lujo. La melodía lo guió hasta la sala de conferencias principal, un lugar vasto y silencioso. Elías se detuvo en el umbral, y lo que vio lo dejó petrificado.
En el centro de la sala, bajo la luz pálida de una lámpara de emergencia, estaba Ana, la empleada de limpieza. Con su carrito a un lado, una aspiradora en sus manos, y su voz, llenando el espacio con una melodía que era una mezcla de melancolía y de esperanza. Cantaba con los ojos cerrados, con la cara inclinada hacia el cielo, como si estuviera hablando con una divinidad, con un recuerdo, con una emoción. Su voz no era la de una aficionada, sino la de una artista, una voz que contaba una historia de una vida, de un dolor, de un amor que había resistido la prueba del tiempo. Elías, el magnate, el hombre de negocios implacable, sintió una emoción que no recordaba haber experimentado en años. La voz de Ana, pura, sincera, llena de una humanidad que él había olvidado, lo golpeó con la fuerza de un rayo. La melodía le recordó las canciones que su esposa solía cantar, las melodías que habían llenado su hogar de amor y de risas. La voz de Ana no era solo un sonido, era un eco de su pasado, un recordatorio de lo que había perdido. El dolor de la pérdida, que había enterrado bajo capas de trabajo y de riqueza, resurgió con una fuerza abrumadora. Elías sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Se dejó caer en el suelo contra la pared y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas, calientes y dolorosas, rodaron por sus mejillas. El hombre que había construido un imperio, que había controlado cada aspecto de su vida, se encontraba indefenso ante la emoción de una voz, de una canción, de una mujer que apenas conocía. No era tristeza, era una mezcla de dolor, de arrepentimiento, de una profunda admiración por la belleza de esa voz y por la humanidad que la emanaba. Era la primera vez en años que Elías se permitía sentir, se permitía ser vulnerable. Dale like, suscríbete y comparte. Ana, al terminar la canción, abrió los ojos. Vio a un hombre en el suelo con la cara cubierta por las manos. No lo reconoció al principio. Pensó que era un empleado que se había quedado trabajando hasta tarde. Se acercó a él con preocupación. «Señor, ¿está usted bien?» Elías, al escuchar la voz de Ana, levantó la vista. Su rostro estaba surcado por lágrimas. Es la voz más hermosa que he escuchado en mi vida», dijo Elías, con la voz quebrada. «Es usted, una artista». Ana, al darse cuenta de que era el dueño de la empresa, se ruborizó. No podía creer que Elías, el hombre más poderoso de la compañía, la hubiera escuchado. «Señor, lo siento. No debería haber estado cantando». Elías se levantó lentamente. «No, Ana», dijo Elías con una voz que era más suave de lo que nunca había sido. «No se disculpe. Usted no se da cuenta. Su voz me ha recordado lo que significa la vida. Me ha recordado lo que significa la belleza. Me ha hecho llorar, Ana, y por eso le estoy eternamente agradecido». A partir de esa noche, la vida de Ana y la de Elías cambiaron para siempre. Elías, conmovido por la voz de Ana y por la lección de humildad que le había dado, tomó una decisión que dejó a todos en shock. No se limitó a ofrecerle un aumento de sueldo, ni a darle un bono. Elías, el magnate, el hombre que no hacía favores, decidió usar su influencia para cumplir los sueños de Ana. Se puso en contacto con sus contactos en la industria musical. Le consiguió una audición con un productor de renombre mundial y se aseguró de que Ana tuviera la oportunidad de su vida, la oportunidad de usar su voz para tocar el corazón de millones de personas, tal como había tocado el suyo. La historia del magnate que se encontró con la voz de un ángel en la noche vacía y cuya vida fue cambiada para siempre, se extendió por toda la compañía. Los empleados de Vortex Solutions, que antes veían a Elías como un hombre frío e inalcanzable, ahora veían a un hombre con un corazón, un hombre que había sido transformado por la música y por la humildad de una empleada de limpieza. La vida de Ana se transformó. Su voz, que había sido su secreto, se convirtió en su camino, su propósito. Y Elías, el magnate, encontró en Ana no solo a una artista, sino a una amiga, una confidente, una persona que le recordaba la importancia de la humanidad, de la emoción, de la belleza. La música, que había sido solo un recuerdo, se convirtió en una parte integral de su vida. La historia de la empleada de limpieza que cantaba en la noche vacía y cuyo jefe no pudo contener las lágrimas al escucharla, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que la belleza y la bondad pueden encontrarse en los lugares más inesperados y que a veces la voz más poderosa no es la que grita, sino la que canta en el silencio.
La reacción del dueño no fue un simple gesto de caridad, sino un acto de redención. Fue la comprensión de que su mundo de negocios, de lujos y de ganancias era un mundo incompleto sin la belleza, sin la música, sin el arte. Este encuentro fortuito le enseñó que las cosas que de verdad valen no se pueden comprar. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre los talentos ocultos que te rodean, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo para que más personas recuerden que el arte puede encontrarse en los lugares más inesperados. Si te interesan las historias que te inspiran y te hacen pensar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos encantaría leer tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de la reacción del dueño al escucharla cantar? Déjanos tu respuesta en los comentarios.